¿Y qué aprendí con la muerte de mi papá? Pues aprendí un montón de cosas, como a lo mejor pues usted viendo ya este video va a entenderlas. Cuando mi mamá pues falleció en el año 2021, yo era muy apegado a mi mamá. Y la verdad, cuando llegó la enfermedad en ella, cuando empezó pues rápidamente pues a sentir ese malestar y hasta que falleció, yo me sentía pues en su momento como si yo hubiera fracasado, como si yo hubiera hecho las cosas mal. ¿Por qué razón? Porque sabemos de que muchas veces ellos nos dicen, debes de orar y saber que se va a sanar. Y eso está bien, pero hasta cierto punto. Porque cuando tú oras, debes de orar por la sanidad de tu mamá, de tu papá o de cualquier persona, pero aprender que al final de cuentas se hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. El Padre Nuestro dice, y hágase tu voluntad. Resulta que cuando mi mamá muere, lo primero que se me viene a la mente es, pero mi mamá era más joven que mi papá. Y pues situaciones de esas, y al ratito ya saben, pues tuvo personas que empezaron como que a preguntar por lo del morbo, pero de qué murió, de situaciones de esas que te hacían pues sentir incómodo. Pero después fui entendiendo las cosas. El para qué no es porque, el para qué mi mamá falleció antes que mi papá. Nosotros honrábamos muchísimo a mi mamá, tanto mi hermana y yo, pues tuvimos una relación muy mala con mi papá, pues principalmente yo, desde que era pequeño, pero yo no entendía que mi papá pues te venía pues arrastrando un montón de traumas y situaciones de esas. Cuando nos convertimos pues al camino de Dios, yo lo respetaba, pero me faltaba honrarlo, pues invitarlo, pues involucrarlo más, y más que involucrar a mi mamá. Y yo entendía, si mi papá se hubiera muerto y primero, yo no hubiera honrado a mi papá, más que hubiera honrado a mi mamá. Y lo entendí de esa manera. Yo un día pues llegué a la casa, vi a mi papá pues en depresión, pues en tristeza por mi mamá. Y le dije, oye papá, pues vamos a la iglesia y pues empezamos y junto a la obra. Les digo, yo lo respetaba, yo amaba, pero me faltaba yo involucrarlo más, honrarlo más, darle lugar. De ahí fueron ya casi 4 años, hay más de 4 años, pues donde comimos las 24 horas, donde comíamos juntos, donde dormíamos juntos, donde hacíamos la obra de Dios juntos. Y de repente en diciembre del 2025 se siente mal de su columna, va a un hospital, no hacen mucho, va a otro hospital y de repente pues se complica, pues ya nos dicen pues algo que los pulmones y que los bronquios y eso. Y yo dije, pero si venía por lo de la columna, pero bueno, pues eso ya es algo aparte. Resulta que empezamos a orar, tanto a cuidarlo, pero también a orarlo. Mas yo aprendí algo bien importante, que yo debía de orar por su sanidad, pero debía también de decir, pero al final de cuentas se hace la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando aconteció que mi papá pues no sanó, pues falleció, fue una etapa como de un mes aproximadamente. Ya nos habían dicho que su diagnóstico era de que iba a vivir sin su conciencia durante N años. Y yo platiqué con mi hermana, pero ya primero con Dios Padre, lo que sea. Si Dios así lo decidió, pues adelante. Pues mi papá falleció pues en 2 semanas. Y yo me sentía tranquilo, porque lo cuidamos, porque lo amamos, porque pues lo disfrutamos. Pero la tranquilidad mía vino porque entendí en el plan de Dios. Fueron ya cosas muy similares a la de mi mamá. Y entendí lo siguiente. Entendí que yo debía orar por sanidad, por libertad. Pero al final de cuentas, decir, pero que se haga la voluntad de Dios Padre. Porque a Dios no le gustan los apegos. Y Dios sabe el día y la hora en que usted, yo, llegamos a esta tierra y cuando vamos a partir. Y lo principal, cuando mueres ahí en Cristo, sabes de que tu alma va a la salvación eterna. Yo sentí una pregunta que yo no la hacía para Dios Padre, porque a mí no me gusta ya preguntar nada de eso. Pero un día pues encontré ahí esa respuesta. ¿Sabe cuál era? Mi papá y mi mamá murieron, pero su conciencia, se había perdido. Mi papá era un hombre de Dios, mi mamá también, porque bastantes dicen, pero es que servían pues a Dios, y Dios se me reveló algo bien importante, mediante algo de que leí, que mi papá estaba en esta tierra, mi mamá también, pero su conciencia estaba desconectada. Ellos no sentían pues el dolor por la falta de conciencia, pero estaban vivos. Y viéndolo de esa perspectiva, aún estando vivos, su alma se conectaba con Dios completamente. ¿Por qué razón? Porque la conciencia nos hace de que sí entendemos las cosas de Dios, pero al final de cuentas, ¿sabe algo importante? Aún seguimos percibiendo los aspectos de este mundo. Cuando la conciencia se va, como lo que le pasó pues a mis papás, todo eso era señal de que aún estando vivos,
ya estaba ya Dios ya preparándolos para la elevación de su alma y para llevarlos a su presencia. Entonces, lo que aprendí con la muerte de mi papá fue a orar, a declarar victoria en Cristo, pero que se haga la voluntad de Dios, si se queda o si se va con Él. Entonces, yo como le digo a usted, busque la voluntad de Dios, que es buena, es perfecta y es agradable. Siga pues a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y le invito para que se suscriba a este canal también para más videos de cortezas el alma. Pero también me gustaría que me contara, bueno, que nos compartiera su opinión sobre la pérdida de su papá, su mamá, un familiar, un hijo o alguien, y que de ver de qué manera ya podemos ayudarnos mutuamente. Bendiciones en Cristo Jesús.